Buenos días, dando seguimiento a los laboratorios, en este caso el laboratorio número 8, en el cual va enfocado en las patologías renales, lo que es la respectiva presentación del temario asignado, en este caso, lo referente a la patología infecciosa y obstructivas. En este caso, vamos a empezar por la primera de ellas, que sería la obstrucción de vías urinarias uropáticas y obstructivas. En este caso, estas suelen caracterizarse de diversas maneras. Suele ser si su inicio es brusco, suele ser insidiosas, si suelen ser parciales, si pueden ser completas, si tienden a ser unilaterales o si son bilaterales y en sí a qué nivel de las vías urinarias tiende a afectar. En este caso, sí, eso ni pueden abarcar desde lo que sería la uretra hasta la pelvis renal. Ahora bien, vamos a ir abarcando diversos tipos de causas que pueden conllevar desde la pelvis, desde la pelvis a la uretra. Las causas más comunes, a veces vamos a encontrar que suelen ser cálculos y tumores, en algunos casos como el uréter, en el cual vamos a tener que establecer causas tanto intrínsecas como extrínsecas, vamos a encontrar diferencias, como por ejemplo, mientras que el uréter en sus causas intrínsecas se mantiene dentro del patrón de las características de las causas más comunes, como son por ejemplo los cálculos o también los tumores, vamos a encontrar que entre causas extrínsecas se nos suman también lo que serían el embarazo o incluso fibrosis retroperitoneales. En algunos casos, como en el uretra y en la tenemos a nivel de la próstata, tenemos que considerar también en este caso otros tipos de patologías como sería la hiperplasia benigna prostática y también en el caso del uretra lo que sería la estenosis de la válvula posterior. Pero en su mayoría vamos a ver que a diferentes niveles los que más predominan son cálculos y tumores. Ahora bien, este, nosotros vamos a tener que, debido a estos tipos de obstrucciones de las vías urinarias, estas pueden llegar a ocasionar cierta predisposición a padecer otros tipos de patologías que son las que vamos a retomar a lo largo de esta práctica. Como en este caso, vamos a encontrar lo que sería las urolitiasis. Estas suelen ser lo que nosotros conocemos como calcificaciones como cristalizaciones que se tienen a formar en su mayoría a nivel dentro del riñón y que estos en sí nosotros tenemos, que del 5 al 10% de las personas a lo largo de su vida tienen a padecerlo, se presenta con mayor frecuencia en hombres y en el cual la edad más frecuencia en la cual tienden a aparecer siempre se ha mantenido entre 20 a 30 años. Ahora, ¿hay predisposición o factores genéticos que predispongan a un individuo a padecerlo? Sí, hay ciertas patologías que pueden conllevar a ello, como es la hiperoxaluria primaria o en este caso lo que tenemos como la cistinuria, que también es una que puede llegar a ocasionar un tipo de cálculos en especial. Ahora bien, estos tipos de cálculos que se pueden llegar a generar van a tener diferentes características en base a la patogenia y la composición de estos cálculos renales. En este caso, vamos a tener que el más común de ellos es el cálculo de calcio, el cual usualmente su componente principal es el oxalato de calcio. Y este tiende a compartir cuatro causas distintas, como es la hipercalciuria idiopática, en el cual se da lo que sería un aumento en la absorción intestinal del calcio incrementado en el 50%, o también pueden ser ocasionadas por una hipercalcemia secundarias a enfermedades como serían el hiperparatiroidismo, vitamina D excesiva, sarcoidosis o neoplasias. Y también encontramos la hiperoxaluria, en la cual se da una ingesta excesiva de oxalato o incluso una mala absorción intestinal. Ahora bien, también vamos a encontrar la hipocitraturia, en el cual el citrato tenemos que recordar que es un inhibidor en las cristalizaciones o formación de cristales a nivel renal, por lo cual cuando este tiende a disminuir, esto tiende a favorecer a la formación de cristales, en este caso al oxalato de calcio. Y también esto conllevará una sobresaturación urinaria por exceso tanto de calcio y oxalato y dando formación a tales cristales. Esta es la etiología más común, es la presentación más común entre otras, pero no quiere decir que sean las únicas que se pueden llegar a presentar, ya que vamos a encontrar que se pueden formar cálculos de ácido úrico, se pueden llegar a encontrar calcio de citrato, se pueden llegar a, de citrina, perdón, y también de lo que serían de cistina, cálculos de fosfato amoníaco magnésico. Estas, las últimas que mencioné, que son los de fosfato amoníaco magnésico, estos suelen ser como consecuencia de algunas bacterias, sobre todo lo que serían las proteus y también las staphylococcus, de la capacidad que tienen de poder
transformar la urea en amoníaco. Y esto favorece a que siempre y cuando el pH urinario sea alcalino, esta, este amoníaco va a tender a precipitarse y a la formación de cristales, en este caso lo que conocemos como fosfato de amoníaco magnésico. Ahora bien, vamos a encontrar también los cálculos de ácido úrico. En este caso suelen estar relacionados más a hiperuricemias o trastornos en los cuales hay acumulación de ácido úrico, como es en el caso de la gota, síndromes proliferativos o incluso en aquellas dietas hiperproteicas o en pacientes con deshidrataciones o acidosis crónica. Esto conlleva que los niveles de ácido úricos, acompañados con una orina en pH disminuido por debajo de 5.5 de pH, este conlleve a la precipitación de esos ácidos úricos a la formación de cálculos. Estos se caracterizarán porque cuando nosotros aplicamos radiografías, estos tienden a ser radiotransparentes. Ahora bien, también encontramos el último, que es el del cálculo de cistina. Estos cálculos de cistina como tal están más relacionados con la cistinuria, que es un trastorno hereditario en el cual se impide o se dificulta la debida absorción no solo de la cistina, sino de la arginina, sino que también de la lisina, y esto conlleva a que sumado a un pH ácido se dé la formación de cristales y posterior formación de cálculos. Entonces, ahora, ¿cuáles vamos a encontrar que son las manifestaciones mínimas más características? En este caso, dependiendo del tamaño de los cálculos, si suelen ser pequeños, entonces vamos a encontrar que a veces algunos pacientes tienen a ser asintomáticos, pero a lo largo que estos cálculos van incrementando su tamaño, se pueden llegar a presentar ya el típico dolor característico, que es un dolor lumbar, dolor intenso que se suele irradiar a lo que sería a la ingle o incluso a genitales. Pueden llegarse a presentar hematurias, tanto macroscópicamente visibles hasta microscópicamente visibles, y también suele acompañarse de unos síntomas un poquito más variados, no tan característicos de la situación, en este caso como serían la fiebre, los vómitos, el sentimiento de diaforesis, si es acompañado de una infección como la que vamos a ver posteriormente, va a ir acompañado de una piuria y también de fiebre. Ahora bien, analizando con eso, vamos ahora con otras causas que son infecciones de las vías urinarias y pielonefritis. Tenemos que entender que cuando hacemos referencia a la pielonefritis estamos hablando de lo que sería de la inflamación del intersticio, de lo que sería la pelvis renal, de los túbulos renales, y que suele estar asociado en su mayoría por infecciones, en este caso, en su mayoría de naturaleza bacteriana, más no que sea la única etiología conocida, sino que también se ha llegado a relacionar infecciones por causas de micobacterias o en algunos casos de pacientes inmunodeprimidos con trasplantes, que pueden conllevar también que las infecciones sean ocasionadas por virus, como los adenovirus, citomegalovirus, los poliomavirus. Entonces, en base a ello, nosotros tenemos que puede darse por dos vías. La hematógena, que es aquella que se da específicamente por pacientes que prácticamente ya cursan con una septicemia, en la cual ya se hay una diseminación en sangre y logra llegar hasta las vías urinarias, pero que es poco frecuente comparado con la segunda vía, que ya es la vía ascendente o infección ascendente, en la cual empieza desde una infección localizada a nivel de la uretra, en la cual esta va ascendiendo poco a poco en base aprovechando a las diversas condicionantes. Si empecé primero por lo que serían por las enfermedades obstructivas, es porque estas, al igual que como también lo es la urolitiasis, formación de cálculos, entonces tienen a favorecer y a promover un ambiente favorable para que se formen estas infecciones. En algunos casos, ocasionando una obstrucción que retiene cierta orina, también lo que serían en algunos casos alterando el reflujo de ciertas válvulas uretrovesicales, este, entre otros tipos de causas. Entonces, esto tiende a favorecer a que de poco en poco las bacterias vayan ascendiendo, dominando el ambiente, ascendiendo a partir de su adherencia, a partir aprovechando también lo que sería de las adhesinas y de las fimbrias que las caracterizan. En este caso, estamos hablando de bacterias como la más común, Escherichia coli, estamos hablando de las proteus, estamos hablando de las Klebsielas, entre muchas otras, en las cuales, debido a su naturaleza, ellas pueden adherirse a las células uroteriales
y ir ascendiendo poco a poco, pasando por la vejiga hasta llegando al uréter y llegando finalmente al riñón. Entonces ahí ya él comienza a acentuarse y a generar toda la patología establecida. Ahora bien, hemos establecido las vías de infección. Hoy corresponde hablar de los dos tipos de presentaciones que podemos llegar a cursar. También en este caso estamos hablando de, por ejemplo, una pielonefritis aguda. Esta se caracteriza, como lo hemos dicho anteriormente, la bacteriana. Ambos se relacionan por causas bacterianas, pero hay que aclarar que cuando hablemos de la crónica, esta, además de ser bacteriana, es porque ya es un cuadro persistente, es un paciente que prácticamente está recayendo una y otra vez en estos tipos de infecciones. Recordemos que estas bacterias, por su naturaleza, son muy persistentes. A veces el paciente puede remitir a haberse curado, pero en el caso sigue todavía infectado y vuelve a sufrir una recaída, comúnmente en mujeres. En este caso, se puede llegar a, nosotros en un paciente que cursa con una pielonefritis aguda, vamos a lograr visualizar lo que sería, por sobre todo, un predominio de neutrófilos localizados en el intertubulares. Vamos a lograr un agregado de neutrófilos en las regiones intertubulares. Vamos a encontrar también lo que sería una inflamación del intersticio, una inflamación supurativa. Es algo característico que vamos a notar en estos tipos de lesiones. Y también vamos a encontrar ciertas manifestaciones clínicas muy características y que va a ser muy diferente, bueno, algo diferente a lo que lo vamos a presentar en la crónica. Debido a que en estos tipos de pacientes vamos a encontrar una poliacuria, vamos a encontrar un dolor lumbar, específicamente localizado en el ángulo costolumbar, costo vertebral. Vamos a encontrar lo que sería la fiebre, el malestar general, vamos a encontrar disurias, tenesmos, epiurias, localización de pus en orina, y vamos, ese más que todo es lo que vamos a encontrar con respecto a sus manifestaciones clínicas o sintomatologías, y su evolución puede tener diversos tipos de escenarios. Por ejemplo, si estamos hablando de uno que fue causado por naturaleza viral, puede llegar a lesionar una nefropatía. Si el paciente es adecuadamente tratado con antibióticos, entonces cursa con una naturaleza benigna. Como lo dije anteriormente, estos pueden recurrir y establecer un cuadro crónico, y en algunos casos pueden llegar a visualizarse necrosis papilar, sepsis o incluso insuficiencias renales agudas. Ahora bien, ya hablando de la pielonefritis crónica, que es la segunda presentación que se puede dar, vamos a encontrar que esta cumple muchas causas porque es casi similar a lo que vamos a presentar en la pielonefritis aguda. Como lo dije, una obstrucción urinaria prolongada, reflujo vesicouretrales, una persistencia bacteriana, todo lo que puede llegar a ocasionar una infección, pero vista a largo plazo y en episodios recurrentes. Y esto puede conllevar a una destrucción del parénquima renal, además de que puede llegar a generar insuficiencia renal en niños que presenten malformaciones urinarias. Cabe aclarar que en estos tipos en estos riñones vamos a ver una característica, y es que se tiende a generar lo que sería una dilatación de lo que sería de la pelvis y también de las cálices renales. En este caso pueden llegar a visualizarse lo que sería una cicatrización córtico-medular, de formación de tejido fibrótico específicamente, en algunos casos asimétricos. Depende, lo asimétrico vamos a ver únicamente si estamos ante un escenario bilateral, en el unilateral no se puede evaluar, y específicamente más localizado en lo que sería en las regiones superiores e inferiores, rara vez en el punto medio. Ahora bien, con respecto a la área clínica, sintomatología, manifestaciones clínicas, vamos a encontrar que se repiten muchas, en este caso la bacteria, la fiebre, la piuria, pero además tenemos que sumar también la poliuria y la nicturia, y también la hipertensión e insuficiencia renal progresiva que se puede llegar a generar en estos tipos de pacientes, y se pueden llegar a generar ciertas complicaciones como sería la proteinuria, y también la glomeruloesclerosis focal, segmentaria, secundaria, y también insuficiencia renal terminal. En este caso, eso sería un resumen compacto, un más esencial referente a estos tipos de patologías, por lo cual se finaliza la presentación.